Hola, ¿qué tal? Soc la Roser. Bueno, hoy he cogido el tema de los milagros según el libro de razonamientos, en la página 212, que nos está diciendo lo siguiente. ¿Prueba los milagros efectuados por Jesús que Él sea Dios? Bueno, ya empezamos. Ya sabemos que el planteamiento que tienen ellos de estudiar la palabra, pues es a base de preguntas y respuestas. En esta ocasión, pues voy a ser yo quien va a dar la respuesta. Por supuesto que los milagros de Jesús están demostrando que es Dios, porque los milagros solamente puede hacerlos Dios. El que Moisés, Elías, Eliseo, los apóstoles hicieran milagros son personas que Dios elige como instrumentos para llevar a cabo sus designios. Esto tenemos que entenderlo, que las personas, y esto se puede ver muy claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, cuando Juan y Pedro iban para el templo y le hicieron levantar aquel que estaba pidiendo limosnas, el pobre aquel. Entonces, él mismo después estuvo diciendo: varones israelitas, ¿por qué ponéis vuestra mirada en nosotros como si nosotros hubiéramos hecho algo? Este texto está un poquito manipulado en la propia Biblia de ellos, según la traducción del Nuevo Mundo, porque aquí en la Reina Valera está diciendo para glorificar a su Hijo Jesús. Y en su Biblia, si usted lo tiene, la puede comprobar, está diciendo para honrar a su siervo. Bueno, aclaremos un poquito el tema. Ahora sí que les voy a leer la respuesta que ellos ponen. Y es curioso porque solamente en este tema, para demostrar que los milagros que hizo Cristo no demuestran que sea Dios, nos han cogido Hechos 10:34. Después también han cogido solamente 3 versículos, Mateo 16:16 y Juan 20:30. Estos versículos que ellos han puesto no tienen nada que ver con los milagros ni demuestran de que Cristo no sea Dios. La respuesta de ellos, ahora sí que la voy a decir, la respuesta de ellos es, según el libro de razonamiento, nos dice lo siguiente. Los profetas precristianos como Elías y Eliseo efectuaron milagros parecidos a los de Jesús. No obstante, eso ciertamente no era prueba de que ellos fueran Dios. Bueno, esto es lo que ellos dicen. En primer lugar, tenemos que pensar, tenemos que tener bien claro qué es un milagro. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que pensar y saber qué nos aporta el milagro. Y en tercer lugar, con qué propósito se hacen los milagros. Bueno, un milagro es todo aquello que es sobrenatural. ¿Qué nos aporta? El poder y la presencia de Dios. Eso nos aporta el milagro. ¿Y con qué propósito? Pues con algún otro propósito. Siempre que se han hecho milagros han sido con un propósito. Por ejemplo, un milagro, ¿dónde podemos buscar aquellos milagros que es sobrenatural? Bueno, sabemos que cuando Israel, durante los 40 años que estuvo en el desierto, pues allí ocurrieron muchas cosas que fueron antinatural. Por ejemplo, durante los 40 años, a medida que ellos iban creciendo, pues las sandalias iban creciendo. Esto es algo antinatural y por consiguiente esto es un milagro. El que floreciera la vara de Aarón en una sola noche, pues esto también es otro milagro, ¿no? En cuanto al maná, pues si ellos cogían más de la cuenta, entonces se les convertía en gusano. Todo lo contrario, que el viernes cogían doble ración y entonces se conservaba y no les salían gusanos. Todo esto es antinatural y por consiguiente son milagros.
¿Con qué propósito se hacían los milagros? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, en la época de Moisés y de Josué, era para confirmar la liberación del pueblo elegido. La pronunciación de la ley y del pacto. Con este propósito se hicieron estos milagros, para liberar el pueblo elegido y para confirmar el pacto y la ley. Durante el ministerio de Elías y de Eliseo, ¿con qué propósito se hicieron estos milagros? Pues fue con el propósito de que dejaran el paganismo. Sabemos que llegó un momento que Elías tuvo que decir, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos pensamientos? Deciros ya de una vez si queréis servir a Jehová o queréis servir a Balaam. Bueno, esto lo podríamos aplicar ahora a los testigos de Jehová. Podríamos decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a estar sirviendo a una sociedad que os está engañando, que están manipulando a las personas, que os están robando no solamente el dinero, sino la capacidad de pensar por vosotros mismos? ¿Hasta cuándo? Decidiros ya de una vez si vais a servir a Dios o vais a servir a una sociedad. Bien. Durante el exilio, para salvaguardar la fe, a pesar de que fueron deportados, pues Dios no los abandonó, y estos milagros que llegó a hacer mediante Daniel y sus compañeros era para guardar la fe de Israel, que no perdieran aquella esperanza, aquella fe de que durante 70 años, bueno, estarían allí, pero que después Dios los sacaría del exilio. Otro punto importante, al comienzo del cristianismo, entonces serían los milagros de Cristo para acreditar la persona del Hijo de Dios y su obra de salvación. Así que los milagros de Cristo era para demostrar que ya había llegado la salvación y que nuestra esperanza ahora descansaría en el Hijo de Dios, y para demostrar que verdaderamente ya había empezado el reino o la salvación. En cuanto a la época de los discípulos, bueno, de los apóstoles podríamos decir, porque los apóstoles hicieron estos milagros y hacían todos estos milagros, era para confirmar el fundamento de la Iglesia. Así que en cada época, en cada momento, pues los milagros siempre tienen un propósito, y este propósito es lo que hemos de buscar. ¿Y qué nos aporta? Nos aporta el poder de Dios y la presencia de Dios, porque el milagro es Dios quien lo hace y no el hombre. Y bueno, y también tenemos que saber qué es un milagro. Más o menos esto es. Luego están los milagros de nuestra época. Efectivamente, Dios puede hacer un milagro en cualquier momento, en cualquier persona y en cualquier lugar, puesto que es Dios todopoderoso y puede hacerlo. Pero nosotros tenemos que estar muy atentas si los milagros efectuados hoy día verdaderamente están acorde con la palabra de Dios. Si está de acuerdo, vale, lo aceptaremos, pero si no están de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no aceptaremos esos milagros, como Cristo mismo dijo que cuando el Hijo del Hombre venga, y entonces muchos le dirán, Señor, Señor, si nosotros en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echemos fuera demonios en tu nombre, y el Señor le contestará, yo no os conozco. Bueno, más o menos yo espero que les haya podido ayudar un poquito en cuanto a este tema del milagro, porque verdaderamente es una vergüenza lo que ellos están diciendo aquí, de que, bueno, desde la página, como ya dije anteriormente, desde la página, hay unas cuantas páginas que están hablando y desacreditando, porque quieren demostrar que verdaderamente Jesús Cristo no es Dios. Y esto es algo imperdonable, porque la propia palabra está diciendo que aquel que no crea en el Hijo de Dios, pues es solo sea condenado.
¿eh? Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Chao, que el Señor os bendiga grandemente.